¿Cómo te va, Joaquín? Buenos días. ¿Cómo estáis? Lo respondió. ¿Viste? Aquí ya en condiciones, ya estaba trabajando en otro tema, se me estaba pasando la hora. Después me acordé que teníamos un compromiso a las 8:30, pero aquí, mira, llegué, ya llegué. Aquí estoy. Solo Ya. lejos de tu persona porque estoy acá en el sur, yo ahora. Vine para ¿Dónde acá. estás? Sí, es que yo soy angolino, entonces yo estoy en Angola en este minuto. Ah, 400, ya. 400 kilómetros de Curi, aprox. Buen viaje. Ayer viajé, pues. Viajé ayer, me vine a media mañana, llegué como a las 3 de la tarde aquí. Así que vengo para acá porque vengo a relajarme, voy a hacer alguna meditación trascendental en estos días. Está bien. Me tengo que preparar para la próxima semana, Joaquín. Hay que recargar energía. Así es. Ya, vamos nomás, dale. ¿Vas a compartir algo? Sí, sí, le quiero mostrar Ahí el va. avance que tuve Vamos, allá vamos, en el gente. vamos, vamos, vamos. Yo escucho y te voy dando mi opinión y o sugerencia. Oye, en todo caso, lo que me contaste ahí me parece súper bien, ¿no? Porque justamente ahora hay que meterle con tutti en esta parte, po. Pero esto depende mucho de el trabajo del capítulo 3, po. O sea, así que con solidez ahí, Sí, yo diría que nos vamos por un tubo, Joaquín. Dale nomás, yo te escucho. sí. Dale. Ya, mire. Bueno, del diagnóstico que yo había mostrado hasta el capítulo anterior, que le mostré para el avance, que tuve en la presentación y que mandé todo, estaba, claro, priorizado las causas en base a por línea, cuál era la que más se repetía, pero como bien me comentó el profe Sergio y usted, había que clarificar mucho más cómo íbamos a llegar a la causa raíz. Entonces, lo que hicimos allá con el equipo y con el ingeniero de procesos, él me compartió un whiteboard que es como una pizarra para ir trabajando en conjunto y me dijo, ahí vamos trabajando, me dijo, anda tú trabajando en el diagnóstico, en el 5 por qué, analizando por qué nos vamos a ir a esa causa en particular. Y yo también te voy ayudando y voy completando, dijo, porque al final es algo que con el equipo, dijo, yo también tengo que ver. Entonces lo que hizo aquí, ya, bueno, no sé si saber muy bien que en verdad le saqué pantallazos porque no puedo compartirlo, como que no me deja tener acceso desde otro computador. La cosa es que esto yo al menos ya lo mostré en el informe. Habla de la disponibilidad de la planta del año pasado. Bueno, yo lo tengo también del año pasado, pero hasta marzo de este año. Bueno, aquí por línea. Y aquí claramente se puede ver. Lo primero aquí habla de cambio de cold plate, cambio de lámina, mantención programada. ¿Qué más hay acá? Eh, Son como puros cambios o cosas que están programadas. Entonces, lo que pasaba y me explicaba que aquí la manera en que yo lo tengo que justificar es eso, que todo aquí lo que hay anterior, por línea, vienen a hacer cosas programadas y que no se pueden evitar, o sea, un aseo de línea, una mantención, pero si llegamos aquí y está dentro de las principales, pasa el tema de la espera de la mina, y se repite en la línea uno, en la línea 2, en la simple cambia en la otra, entonces, como muy repetitivo. Y aquí la justificación es eso, que la actualidad está en los 76 y la meta claramente para las tres melaminas es 85. Eso para comenzar. Después, Oye, pero claro, espérate, aquí está. rematemos esa primero. Espérate, ¿Mm? espérate, espérate. Dale, quédate atrás, quédate atrás. Dale, vamos a la uno. ¿No? Oye, primero, si vayan a presentar eso, ten cuidado que ahí arriba se nos quedó una falta ortográfica. En la actualidad está tilde ahí, po. Ojo ahí, no Sí. se te vaya a Ah, pasar. no, sí, 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 sí. Sí, 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 esto lo tengo que traspasar yo Ya. manualmente después Y al lo otro informe. que te pregunto, esa, no me acuerdo haberla visto exactamente en el informe, quedó más mononita así, porque sabéis que está un poquito borrosa esa. Sí, no, no, sí, estos al menos son gráficos que el Lo- primero de arriba, son los que presentan directamente desde la planta, los que comentan en las reuniones y todo. Y estos de acá abajo son los que tiene acceso el ingeniero de procesos en este caso, pero yo los armé de nuevo, entonces los tengo mucho más claro y todo. Ya, eso es importante que cuando lo bajes tú, porque me da la impresión que lo estás copiando, lo estás bajando del sistema que tienen ellos, ¿no es cierto? Del Sí, es que control esto, que... claro, es una pizarra y de hecho traté de compartírmelo de otra manera para este Ya. computador para poder mostrárselo, pero no pude, por eso, para mostrarles aquí pantallazo. Yo aquí creo, yo coincido con eso, Joaquín, yo también me sumo. Creo, pero agarrémoslo con el concepto ingeniero industrial, po. Diría que esto debería ser un equivalente, un análogo a que nos tiremos aquí por un cambio de setup y démosle duro ahí, porque parece que esa es la tarea.
Y entonces hizo un cambio equivalente al cambio de setup, a lo mejor ahí están los tiempos perdidos. Y eso es lo que hay que desmenuzar. ¿Dónde está? ¿Por qué eso se transforma en Sí, una tarea crítica? ¿Y por qué esa tarea es como una piedra? Aparece como un cuello de botella. Y a lo mejor si le golpeamos ahí, el indicador mejora. Oye, acuérdate, mira, le faltan 10 puntos, es muchísimo, es mucho, sí, está muy lejos. Entonces, si atacamos estas causas principales, ahora si tú dices las otras, a lo menos trata de revisarla porque alguien te podría preguntar las primeras, ok, sabes que son programadas, son así, sí, pero esas programaciones funcionan bien. No, también no tendremos ahí uno, los cuatro primeros que habláis. No, arriba las barras acá a la izquierda. Ahí, 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 ahí. sí, Las cuatro primeras. Entonces, asegurémonos que ahí no le tenemos nada más que estrujar. Sí, así, ok, check, check, pero hicimos el análisis. No debe ser cosa que alguien te vaya a preguntar por ahí, chuta, y no tenemos el respaldo. ¿Me capta? sí, sí, Ya. sí, Y el resto, pa, concentrémonos ahí. Oye, si finalmente tenemos ahí, qué sé yo, la metodología de SMED que nos ayuda ahí a hacer algún ajuste y a lo mejor capaz que aplique. Digo yo. ¿Te parece? ya, Ya, sí, sí, complementalo para ese lado y estoy de acuerdo que ahí hay un punto muy relevante y habría que asegurarse si que esa causa no sería la más manejable para el lado nuestro. Y si es así, oye, una propuesta mejor ahí, pues. Iríamos con la propuesta número uno, en mi opinión. ya, Estamos. Ya, ahora sí, pasa a la siguiente. ya. ¿Te quedó claro mi opinión, cierto? Sí, sí, Ya, vamos a la dos. Démosle. Sí. esto va para partir. Ya después, aquí, en verdad, esta cosa, por ejemplo, la estamos ordenando en base a una estructura que él me presentó, que era de la metodología Kaizen del instituto. Tienen varias plantillas y me dijo, ordenémoslo en base a esto, porque también después la manera de presentarlo a la empresa es con ese formato. Entonces acá, O sea, eso el, oye, eso lo tienen asumido ellos como un tema cultural. O sea, internamente trabajan con el Kaizen. ¿Sí? sí, siempre tienen capacitaciones con el instituto Kaizen. No, pero sobre todo, Joaquín, más importante todavía que uno diga, hay evidencia clara que están trabajando en la metodología. O sea, ellos siguen la Ah, metodología. sí, Entonces nosotros nos acoplamos y vamos en la misma línea de ellos. Y, oye, lo más productivo es eso. Imagínate que lo hacemos en la misma plataforma y en la misma metodología de trabajo que usan ellos. Fantástico, pues. Sí, eso es lo que se trata, pues. No venimos nosotros a incorporar nuevas metodologías, sino que con lo que ellos tienen, sumémonos. El análisis de ustedes más el de nosotros, llegamos a un consolidado y estamos de acuerdo que por aquí va la cosa. Y el CIPOC como herramienta base también, po. ¿Ellos lo manejan o no? ¿O es de nuestro informe nomás eso? no, sí, porque sí lo manejan. Sí, de hecho, él mismo me dijo, trata de hacer un CIPOC, me dijo, del área de melamina y del área de impregnación para que entendamos bien de dónde pueden venir los problemas. Claro, porque se oye ahí desmenuza dónde está la problemática, po. Y ojalá que le Sí, pongamos un número. Porque ahí, ¿no es cierto? Necesariamente si ponemos las tareas principales, en alguna parte hay cuánto nos estamos demorando y entonces ahí saltan de repente las evidencias, los hallazgos de dónde podemos mejorar, dónde puede haber una brecha relevante. Así que, súper bien. Ambas metodologías, estupendo. Kaizen y Sipo, para nosotros también. Acá, súper bien recibido. Ya, dale nomás. Ahí sí. tenés un puente Aquí, claro, colgante ahí aquí abajo, un se puente ve un colgante poco si está ahí. borroso. Sí, no, pero se entiende. Un poco. Sí. Sí, es la tendencia de la espera de la mina, que aquí claramente se ve como que viene al alza en cuanto a los tiempos que significa eso. Es que eso está Entonces, más que nada, preocupante, pues, Joaquín. Eso está preocupante porque quiere decir que hay algo oculto, algo que está pasando, que no está detectado y mira, se está traduciendo que el resultado final es contrario a lo que se pretende. Salvo el punto chico que tenía en el tercero de la derecha a la izquierda, si yo saco ese y miro desde el uno 2 3 4 el 5 del 5 para allá, veo una tendencia creciente. No es tan larga como la que tienes tú ahí, pero si yo tomo del 5 para allá, mira, igual tengo creciente. Y eso está sí, preocupante. Incluso es creciente si tomo el 6 2 3 4 5. Sí, mira, el 6. Mira para allá. Y lo proyecto por entre medio para allá, está preocupante. Para nada, eso no muestra para nada que está bajo control. Muy por el contrario. Está fuera de sí. control. Ese gráfico está bueno, usémoslo, oye, porque sabéis que ese respalda que el análisis o la causa está oculta y que hay que sacarla a la vista para poder hacerle una contramedida. Ya, pero una consulta y yo, por ejemplo, con todo el diagnóstico que tengo ahora, lo tengo como por línea, como lo hemos visto, y como por ubicaciones más críticas. Y yo tenía un 5 por K inicial, que era como general, pero ahora como se fue encaminando específicamente a una causa que es la espera de lámina, debería ir esto adicional, ¿cierto?
Sí, agreguémoslo, pues sí, oye, eso no necesariamente, o sea, el ideal es que uno complemente el diagnóstico y lo termine, pero si en un análisis posterior aparecen nuevos elementos, se los agrego, pues, lo agregamos nomás, pues. Ya, Claro, ya, bueno. adicional a lo anterior aparece este nuevo hallazgo. Y aquí entonces este más el previo complementa que hay una causa basal que probablemente puede sumar al análisis que ya se hizo. No, no descartemos lo que, oye, el otro está hecho también, pues si no, no descartemos eso, si finalmente hay un trabajo hecho ahí y el diagnóstico nos Sí, llevó a una cierta problemática. Pero esa la podemos mejorar y la podemos, es una caja que a lo mejor pusimos una variable que puede ser muy, muy global y si tú la abres un poquito, a lo mejor hay otras causas ahí entre medio que también hay que atacar. Y probablemente, oye, es demasiado global y hay una causa chica que no nos dimos cuenta y porque finalmente hay que atacar eso que me está provocando esa tendencia alcista. sí, ya, perfecto. A ver, después de esto, El 5 porque bueno, ahí está el gráfico. está súper ahí porque finalmente hay que llegar a una causa raíz y para eso hay que pues, cuestionarse, pues, qué es lo que está pasando. Sí. De junio, oye, junio, de junio para Buah. adelante. Ahí, de junio para adelante. Si yo tomo junio, el tope de junio ahí arriba, me pongo arriba de la barra y hago una proyección de ahí, es distinta a la línea tuya, pero si lo pongo ahí, fíjate que tírate la regla para allá y va a llegar, pero con una tendencia Ahí, clarita, eso es creciente, clarito, es claro. sí. Y lo otro se ve Ya, un poco más bajo control. Lo otro, estábamos alto enero, espérate, ¿cuál dice allá? Dice enero, de enero a marzo está alto, pero no hay, hay un serrucho ahí nomás, pero yo diría eso es alto nomás. Después ya. baja, en abril dice, oye, mira, qué interesante. Si yo tomo enero a abril, tengo una tendencia a la baja, pero espérate que eso se mantiene hasta mayo y de junio en adelante parece algo raro. Bueno, para Sí, eso como que hay sirve un poco de... eso es para eso sirve el gráfico de tendencia, para que me muestren cómo analizo esto y qué es lo que realmente está detonando que un determinado indicador sea insensible como enero marzo, que sea que vaya en tendencia a mejora, si veo enero, qué sé yo, mayo, junio incluso, enero, junio, y que después algo me pase de junio, oye, ¿y no será estacional, Joaquín? Porque fíjate que si lo miro enero, junio, yo veo una tendencia ahí decreciente, ¿ya? Y fíjate que si lo miro de junio a diciembre, ¿qué es lo que hay? Perdón, noviembre. Fíjate que es la tendencia contraria. Y eso fue el 2025. Oye, ¿y no habrá por ahí un gráfico similar para el 2024? No, tendría que buscar en el sistema, porque sí puedo, sí podría ser. ¿Qué te parecería si el 2024 mostrara una tendencia parecida? Tendría que Tendencia a la revisarlo de baja nuevo. de enero a junio y tendencia al alta de junio a diciembre, a noviembre. Wow, hay una Como que si se estacionalidad. repitiera el mismo comportamiento en el 2024. No digo que sean los mismos números, no necesariamente. Si oye, nunca la empresa opera en un punto, en una línea, ¿no? Pero fíjate que si tuviera la lista tendencia, qué interesante sería y a lo mejor hay un hallazgo potente y sería súper bueno para tu trabajo. Mira, No, trata de ver si se pone y lo sobreponemos los dos. Si te falta análisis, bueno, me lo comparte y lo miramos juntos. Pero no, fíjate que me parece súper interesante esas dos tendencias, hasta ahí y acá, absolutamente en sentidos contrarios. sí, va a tener que revisar eso, como para Revisa, asegurarme. sí, revísate eso y a lo mejor el mismo 5 por pie nos sirve, pero si eso se valida con 2 años, es más potente el análisis, muchísimo más, po. No, Y probablemente internamente tampoco se ha hecho el análisis, así que a lo mejor es un aporte tuyo. Ya, te lo dejo, Joaquín, pero fíjate que está bien interesante desde el punto de vista de ingeniería esa tendencia que se muestra ahí. Interesante. Ah, pero tú me estabas haciendo otra pregunta, parece, sí. No me acordé. Estaba hablando que habíamos hecho un análisis global, pero después nos bajamos por línea hasta que llegamos al cambio de lámina. Por ahí parece que iba. sí, es que yo, claro, el diagnóstico que mostré hasta la vez anterior era bien global, después por línea, después como por ubicación, y presentaba la tabla resumen con las principales causas de detención, pero en general, no era como que yo había seleccionado una en particular. Y yo el 5 por qué que tenía también era como por línea. Y ahora lo Ujú, que trabajé con ujú, el equipo ujú. fue directamente.
este muchacho ya me dijo, vámonos al tiro a la espera de lámina, la justificamos porque es como la principal que se puede atacar, como lo otro es programado, y la que tiene mayor tendencia de repetición. Y aquí, en base a la espera de lámina en particular, se empezó a trabajar un causa raíz, 5 por qué y aplicar toda la metodología, como en una específica, como para seguir detallando más. Y aquí tenemos Es todo que esto. finalmente, fíjate que, claro, los enfoques son un poco distintos, pero finalmente llegamos a un problema que es un problema principal, po. Sí, Ahí hay un tema crítico que repercute en la eficiencia de de todo el proceso, y particularmente en las líneas. A mí me parece que apareciendo así una problemática súper puntual, eso amerita un análisis propio, po. Eso. Lo que sí aquí, recuerda que el caballero este, el amigo Ishikawa, dijo que en la cabeza del pescado hay que ponerle una problemática, un problema ahí. Y el problema, espéralo. tiempo espera de lámina, pero es que pongámosle como problema, po. ¿Alto tiempo espera lámina? Sí, sí, tiene que ser así. Claro, es problema, es que acuérdate que en la U somos súper mirones, entonces te van a decir, oye, no, Sí, pues ese no es problema, po. El problema sí, es no, sí, alto todo tiempo esto, espera. Sí, y sí, sí, ahí todo esto sí, es preliminar. Es preliminar en verdad todo esto sí, porque al final es como lo que estoy trabajando con él para presentarlo, pero claro, el tiempo no lo tengo que definir de esa manera sí. como un problema. Debería ser el alto Alto tiempo. tiempo espera lámina, correcto. Sí, Claro que alguien te va a preguntar, ¿y alto tiempo respecto a qué? Bueno, supera los estándares, ¿no? Pero sí, estándares, eso y retrasa toda la línea. Ya, sí, sí. perfecto. Entonces aquí tengo el Y 5 ¿por ahí, qué? O sea, el Chicago, oye, perdón. la gente interno, todos los que tú entrevistaste te ayudaron a hacer eso, o sea, o con las ideas de ellos, tú las llevaste al esquema este. Sí, esto sí, 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 es sí, cosa sí, que he sí. visto en Sí, terreno. acuérdate que me contaste que has tenido una interacción interesante tanto con operadores como mantenedores y jefatura. Entonces, cada uno tiene Sí, su visión y eso es lo que es potente para los análisis de brainstorming, po. En brainstorming, oye, que sea bien variado el público objetivo al que tú entrevistas, porque entonces son diferentes puntos de vista. Eso te enriquece el análisis. Si es muy sí, sí lo puntual, digo. si es muy puntual, lo que le pregunta al mantenedor, ya, pero ese tiene una visión. Sí, pero no es la única. Y entonces tú sumas todas las visiones y al final eso es lo que pretendía este caballero de Chicago, que sea bien diverso el público objetivo, de manera que ojalá se consolide la mayor cantidad de causas. Después, de alguna manera, habrá que agruparla, pero este me permite un mapeo de dónde está. Si uno mira esto, yo diría que está cargado al tema de maquinaria y como que la guía la máquina, ¿te das cuenta, no? Tiene más causales ahí. 3 5 7. Si es por cantidad, tenéis 7. Los cajones grandes, los que están ahí al lado derecho, al lado medio ambiente, son de máquina, ¿cierto? O son de medio ambiente. Esos dos. Sí, de acá, de máquina. Falta capacidad en PB para producir. No, eso es máquina, po, es maquinaria, para Sí, producir los tableros. hay cosas que fui colocando yo y como eran conjuntos también me fue apoyando él en base a lo que ha visto también y a lo que he ido consultando. Sí, correcto. Sí, está súper bien. Sí, me parece. Me parece. Y entonces aquí este nos ordena el mapa. Pero ¿te das cuenta? Si Chicago me dice, oye, preocúpate del tema maquinaria. Aquí algo pasa con la máquina. Y mano de obra parece que también es relevante. Y las cosas, por supuesto que Sí, se suman. Por supuesto que se suman. Pero da la impresión que máquina, mano de obra y metodología, parece que ahí esa cuestión es lo más potente. sí. Y ahora con base a esto después Ujú. empezamos a trabajar en un 5 por qué. Pero lo que él me explicaba me dijo, tenemos tantas causas que aquí lo que corresponde, me dijo, las agrupamos en categorías por similares y vamos detallando después el 5 por qué. Que aquí lo tengo. 8, Ah, 12, viene a ser, viene a ser, 20. es todo esto, profe. Pero es Son que, como, pero pues espérate, sí, ahí no conté bien, pero son como 25 causas. sí, Ya, pues, pero ¿qué dice el amigo? Ahora le tiramos al otro amigo aquí, a Pareto. 25 causas por 20% me da 5 nomás, pues. Entonces hay que sacar 5 de ahí. Las 5 más potentes de esto. Que yo te diría que si tú me apuráis un poco, yo te diría probablemente dos son de la máquina, o dos o tres, y los otros dos agregan una cada uno, una cosa por ahí. ¿Te das cuenta?
Sí. Claro, si sumamos las herramientas, ¿te das cuenta cómo vamos llegando y nos va conduciendo que las herramientas nos ayudan a concentrar? Estoy de acuerdo que son muchas causas y no se puede trabajar con todas esas. Ya, pero si le ponemos otra herramienta, entonces achicamos el mapeo. Ya, eso te lo doy yo. Esa te la doy yo como Ya. apunte complementario. ¿Me captaste? Sí, pero Ya. ahí Ujú. Pareto sería teniendo como dato de cuánto en verdad reporta cada causa en tiempo, ¿no? Mira, el Pareto necesita cuantitativo, sí, cierto, pero me podría usar eso como pauta para decir, si yo tengo 25 causas, entonces un análisis Pareto me diría ya que aquí yo debo priorizar unas 5. Si no tengo cuantitativo, Pareto no me va a servir. Ya, pero ahí están los criterios de los operadores, pues Joaquín, nos apoyamos en la gente que sabe más que nosotros para que nos seleccionen cuáles serían las tres, yo diría entre 3 y 5 causas más potentes y trabajamos sobre esa. Porque a lo mejor algunas sí, son causa, pero tienen un aporte marginal bajo. Entonces vamos a gastar mucho tiempo y aunque mejoremos, es muy poco el resultado en el indicador. Nosotros queremos que el indicador se mueva, po. ¿Captáis? ¿Me capta? Sí. No, yo lo tomaba solo como referencia, pero Pareto, para poder hacer Pareto siempre hay que tener cuantitativo, porque Pareto me obliga a tener un gráfico en donde me dice, anda poniendo cuánto pesa cada uno, y cuando llegáis al 80 paráis. Paras tú. Y dice, y Mm, eso te tiene que resultar, no habla un valor, pero del orden de unas 5 causas. Y entonces trabajas sobre esa, porque esas te aportan el 80% del resultado. no ¿Me entiendo. captas? Sí, sí. Sí. Si no todas son cuantitativas, entonces habría que meterle algún análisis ya más bien de expertise. Y el expertise nos va a llegar a filtrar estas cosas. Porque cuando tú pones ese mapa y después, ahora pensémonos en la exposición a la defensa acá. Tú puedes ponerle después unos tics 3, 4, 5 medidas ya, y unos X a las otras. Sí, pero te van a preguntar, ¿pero qué criterio usaste para dejar la otra fuera, po? Entonces, mira, tengo que tener ahí un fundamento. De ahí podría ser, por ejemplo, que validación en terreno junto con los ingenieros Sí, de po, proceso. por supuesto, porque tienen una información que nosotros no tenemos, po. Claro, Sí, porque al final ellos son los que llevan tiempo y ellos son los que por supuesto. ven Incluso lo que más más se repite. nos van a decir qué cosas son manejables y no, porque a lo mejor algunas de esas cosas que están ahí, a lo mejor no las maneja el operador. Sí, ¿Capté? Entonces, eso me va a aterrizar el problema. Eso me ayuda a aterrizar, a filtrar, claro que sí, po. ya, perfecto. Eso. Ya te la dejo A para el ver, análisis siguiente, pero me parece súper bien que tengamos una sintomatología, así con una cantidad de problemáticas que explican el problema principal, que si lo sumo seguramente me hacen que el indicador ese se mueva. Pero como te digo, ya, para poder trabajar tengo que segregar, tengo que segmentar, tengo que filtrar. Filtrar, son demasiadas causas. Ya. sí. Y aquí, a ver, le voy a mostrar. Ya aquí en base a lo que le comentaba, hicimos una agrupación en este caso de las causas por una categoría y ahí como que seguimos trabajando en 5 por qué, que en verdad más que 5 ahí se fue detallando mucho más hacia la izquierda. Por ejemplo, la primera, lo agrupamos en una clasificación de problemas de coordinación de actividades y aquí agrupamos algunas, las primeras 4 que son las que corresponden como a esa clasificación. Y en base a eso empezamos a armar un 5 por qué hacia acá al costado. Por ejemplo, ¿por qué pasan los problemas de coordinación de actividades? ¿Por qué hay mala coordinación entre los turnos? Porque no se sigue el plan programado. ¿Por qué no se sigue el plano? ¿Por qué se lo saltan? Porque de repente no tienen los insumos disponibles. Entonces, porque las láminas y tableros no se encuentran sincronizados para la elaboración. Entonces, como que de un lado puedo tener tableros, pero no tengo las láminas. Ahí también llegamos a que las líneas de melamina consumen más rápido de lo que consume en este caso, o sea, de lo que se produce por la línea de tableros y por la línea de las láminas. Entonces ahí llegamos a algo de capacidad que yo le conversé a ella, les dije, ¿y si hago un balance para determinar de alguna manera? Y me comentaban que al final no me metiera en ese cacho, porque así literal me dijeron, porque por cálculo ya se sabe como que no dan las láminas con el ritmo que tienen puesto para trabajar.
Claro, pero eso es lo que te estoy diciendo, pues, Joaquín. Fíjate que yo vuelvo con lo mismo. Podemos proponer algo que no es aplicable, pues. Claro, y Sí, la teoría nos va a dar bien, pero tenemos que validarlo internamente, y eso lo que pueden validar son la gente que maneja el proceso. Oye, pero en todo caso, aquí, te fijas, mira, incluso al hacer el análisis más detallado, tú volvemos a lo mismo. Todas las causas que estuviste planteando ahí iban a maquinaria de nuevo o a mano de obra. Metodología podría ser también tercero. Y hasta ahí nomás te fijas, está medio concentrado ahí. Entonces, de nuevo, el Ishikawa, si yo me voy mirando, es absolutamente consistente con el diagrama donde partimos. ya. Mire, aquí, por ejemplo, eh, ya para seguir aquí en la parte de abajo, que lo voy a ir viendo acá mejor para ir explicando, está, claro, aquí se habla de la sincronización, por ejemplo, de las líneas. Eh, Aquí al menos este recuadro dice porque el programa no considera los parámetros correctos de elaboración. Y acá tenemos también ya el último 5 por qué, que es porque el archivo de programa no se ha modificado ni actualizado a la condición actual de la planta. Y yo pregunté eso en el área de programación y ahí como que llegamos a una propuesta, en verdad, como una causa raíz, que directamente sería actualizar el archivo con el que se hace el programa, con las condiciones actuales de la planta. Porque lo que me comentaban es que el programa que ocupan ellos para decir ya la melamina va a producir esto, impregnación esto, lo hacen en base a una planilla Excel que mantenían, pero al parecer es una planilla que está bastante desactualizada en base a las capacidades que tiene cada línea. Es como si por turno yo puedo producir, no sé, 2.300 tableros, por dar los números estimativos. Em, Ese número, por ejemplo, está desactualizado y no tiene en consideración el tema de los ritmos, de cuánto es como el estimativo o el teórico de cuánto puede producir cada línea. Entonces ayer me entregaron una información que habla, le llaman los potenciales, que es cuánto ahí debería producir, porque va a cambiar al final el ritmo de producción en base al tipo de papel, al tipo de formato. Entonces, todo eso, como esa clasificación, se debería tener en consideración y no se tiene. Y ahí como que apareció una propuesta que en verdad era actualizarlo a las condiciones actuales de la planta. Claro, de nuevo tenemos ahí una entrada importante y que no nos está dejando avanzar porque hay un factor desactualizado, pero de nuevo volvemos a lo mismo porque volvemos a máquina, po. En máquina, de nuevo está en máquina el tema. En máquina tenemos que tener la capacidad actual, seguramente para cada tipo de producto. ¿Ya? Para un Sí, producto uno te rinde tanto, para el otro tanto, ¿ya? Y ese valor tiene que estar actualizado a lo que produce hoy día, po. Si ese está desactualizado, el programa nos va a llevar entonces a una decisión equivocada. sí. Ahí, de hecho, me entregaron un documento que habla de los SKU de acá de la planta, que ¿Ya? son como unos 3.000, yo creo que son varios. Y claro, eso se debería tener en consideración a la hora de programar, para ir considerando, porque claro, uno puede decir, no, melamina me tiene que rendir sí o sí 2.000 por turno, pero claro, depende del mix de productos que se van a fabricar, la velocidad con la que se trabaja, el ritmo, entonces va a variar entre uno y otro, y debería tener eso en consideración, porque si no, voy a decir que tengo que producir más y la línea no me da. Correcto. Entonces es como me decían, eso es una propuesta que sí se puede hacer y ahí tendría un buen impacto. Sí, claro. Y eso, oye, actualizar las capacidades nominales, por supuesto, por eso y es decididor porque resulta que la decisión, la salida que te da el programa es con los datos que nosotros le cargamos, pues. Sí, Y si eso no está actualizado, ahí tenemos un punto de tope. Oye, no debe ser difícil eso, Joaquín, de plantear la diferencia. Lo que sí hay que meterse en el tema, sí, para poder chuta, actualizar y debe ser una lata, pero hay que ir haciéndolo sí, producto por producto. Ahora, no somos capaces de hacerlo para los 3.000, pues, eso es mucho. Pero, pero quizás los más relevantes de nuevo. sí. Esa era una cosa, y claro que tengo que hacer la comparación, porque ayer me metí a ver esas planillas que manejan con los potenciales, con los metros cúbicos por hora que se deberían trabajar, y es un mundo, o sea, hay que hacer la comparación entre eso y cómo está funcionando actualmente. No, es que eso te da.
por sí solo para un solo trabajo. Pues no tenemos tiempo para tanto, Joaquín. Eso es lo que te decía yo, que Sí, tomamos el tema, nosotros le apuntamos a lo básico y hacemos la propuesta ahí, pues. Pero no vamos a seguir porque si no ese te da para toda la tesis, pues. sí, ¿Captáis? No, pues no tenemos tiempo para eso, sino que aquí a los elementos principales, a las categorías principales, y para eso nosotros decimos, "Oye, hicimos una actualización de las capacidades para los productos de primera necesidad o de primera línea. Nos van a ya, preguntar, oye, ¿y qué hace para los otros? Dejamos una propuesta de hacer un trabajo similar para los demás. ya, Ya, perfecto. pero si le montamos los principales, Joaquín, se tiene que mover el número. Si lo que andamos buscando es que mejoremos la eficiencia, po, y se tiene que mejorar. A lo mejor no se va a mejorar todo lo que queremos, ya, pero vamos dando los pasos en que vayan en esa línea. Ujú. Sí, acá tengo otra propuesta que era establecer el procedimiento del cambio de lámina, que eso fue lo que le hablé la vez anterior, eso como que lo Ujú. tengo considerado desde un comienzo, y ayer ya comencé a trabajar en eso. Ya fui a ver el tema de grabación, porque claro, tiene que tener el formato con el que trabajan ellos, eh, y obviamente tener más que imágenes de cómo se hace el cambio así en planta, también agregarle imágenes de cómo se registra operacionalmente en pantalla. Eso sería como el procedimiento detallado. Eso es lo que te decía yo, po. Algunas empresas tienen, como tienen alguna ISO que aplica, entonces tiene ya un formato preestablecido. Tenemos que ir con el formato de ellos. Que te vea Sí, una plantilla y lo llenamos para este procedimiento particular. sí, sí. Acá, bueno, estas que tengo como en gris son como las principales propuestas que me dijeron allá. Eh, y ya lo otro era orientado al tema de las bobinas, del material, que por ejemplo para Ujú. trabajar en impregnación, las láminas de papel en este caso, eh, se enfocó en este caso que viene siendo la empresa gruera que tiene que llevar las bobinas hacia la línea. Pasa muchas veces que no la encuentran en la bodega principal y claramente no hay gestión visual. Entonces, Y esa es el lunes voy a Serfocol. tener... Esa empresa es ¿Mm? Serfocol. Sí, o sea, Serfocol, claro, en Eso es este Serfocol. caso trabajan con el tema de la grúa y ellos tienen que llevar las bobinas desde una bodega general que tienen hacia la línea de impregnación en base al programa de cuántas bobinas vamos a necesitar. Y en esa bodega principal no hay gestión visual, o sea, las bobinas están ordenadas en filitas, pero más que eso, no hay una gestión visual y de repente pierden tiempo buscándolas. Claro, Entonces, ahí nos falta, ¿no? Hay nos falta otro engranaje para la pieza. Pero acuérdate que como estamos trabajando en TPM, TPM nos dijo que tuviéramos en el ojo el 5S, así que a lo mejor ahí sugerir 5S, sin que tengamos que implementarla nosotros, Joaquín, porque no tenemos tiempo, si nos queda un mes nomás, pues. Ya. sí, Pero lo dejamos como sugerencia y si eso funciona, entonces va el gruero y oye, y la bobina que está hasta ahí, po, y la tomó y la llevó. Pero si empieza a buscarla, te aseguro que puede estar un buen rato y la bobina ya no llegó, po, no llegó al sí, otro lado. Y vamos con los tiempos perdidos. Pero ya, tendremos que sí, dejar la propuesta nomás porque no somos capaces tampoco de empezar a ver un análisis detallado de eso, porque sí, eso eso. necesita una buena cantidad de tiempo. Sí, eso me he dado cuenta porque al final, claro, aquí con todo este análisis llegué como a cuatro o cinco cosas que se podrían hacer, que sean como las propuestas que me planteaba él, pero eso quiero ir viendo a medida del tiempo que me queda, cuáles son como las más factibles de implementar así en el corto tiempo, Correcto. porque siento que hay cosas que igual requerirían más de un mes. Sí, claro, y la otra decimos que nosotros llegamos hasta aquí en el análisis y se necesita un análisis similar para otras categorías. Y de nuevo, lo que decimos que estamos hablando de la problemática principal. ¿Ya? Si Ya, mejoramos el tiempo de que el gruero no ande dando vuelta mientras encuentra la bobina, y eso lo mejoramos en una parte, perfecto. ¿Habrá que seguirlo mejorando? Por supuesto. Quizás hay que codificar distinto, ordenarlos de manera, una vale, mira, una que por aquí, una por acá, pero tampoco vamos a ser capaces de generar todo eso como propuesta e implementarlo en un plazo muy breve. No tenemos tiempo para sí, tanto. Pero sí, sí porque habría que ser. podemos plantear la metodología. Ya, perfecto. Y la otra última duda acá. Bueno, como le dije arriba, tenía que ver con el procedimiento del cambio de lámina. La anterior era con el tema de ver la forma de actualizar la forma de que se programa con esa planilla la capacidad actual. El tema de gestión visual, que eso en verdad hay que verlo. Y estas dos de aquí creo que también son las como las que más podría realizar a corto plazo, junto con la de cambio de lámina.
que primero, la primera de ellas habla de estandarizar el método con el que calculan la cantidad de láminas que rinde una bobina. Y ahí, en verdad, el lunes voy a tener una reunión con la gente de bodega, de programación y con el jefe de operaciones. Y ahí, en verdad, yo creo que puedo sacar más información y no creo que sea tan difícil. Yo tengo que eh, dar a conocer cómo varía, porque en impregnación uno le llega a la bobina y toman la etiqueta. Y en base a la etiqueta y a los metros lineales, ellos calculan cuántas láminas van a sacar de cierta bobina. Pero en programación, lo que hacen y la información que ellos tienen acceso por SAP son los kilos de la bobina y el gramaje. Y entonces, en base a los kilos y el gramaje, dicen, ya, entonces, estimado, vamos a tener tantas láminas con esta bobina. Entonces, para esta producción, yo te mando tal bobina. Entonces, si por un lado calculan en kilos y en otro en metros lineales, varía. Y lo que me explicaban es que quieren llevar todo a metro lineal para tener un cálculo más exacto. Pero ahí tengo que conversar y preguntar bien cómo se da actualmente, porque me decían que al parecer los proveedores cuando mandan la información, mandan todo eso. Pero al parecer desde acá como que en sistema solo se ingresan los kilos. Entonces debería haber la forma de que haya un apartado más en SAP que le permita a la programadora tener acceso a los metros lineales y ella sacar el mismo cálculo que trabajan los operadores. Y así trabajan de la misma manera. Pero está claro el camino, pues, Joaquín. Hay que Sí, mirar, aquí bien simple, mira, hay que mirar cómo se hace y cómo debería ser. Y veamos cuál es sí, la diferencia o dónde hay que hacer algún ajuste. Por lo que tú planteas ahí, parece que fuera en el sistema. sí, Que el sí, sistema vaya sintonizando y que uniforme en una sola unidad. Elija una de sí, las dos y esa se implementa a los dos lados y con eso te tendrían que cuadrar bien sí, los eso temas. mismo. Y claro, lo que ahí tendría que hacer es lo que quiero hacer en verdad, es mostrar cómo varía entre uno y otro. Mostrar cuánto es como la variabilidad si lo calculo por kilo o lo calculo por metros lineales Correcto, para justificarlo. correcto, ese es el punto. No, pero mira, si está clara la metodología, ahí, pues, estamos. Y la Check. última en Hay este que ir a caso, mirarlo nomás. Sí, dale nomás. la última aquí, bueno, lo que yo hablaba también allá con la niña de programación y con el ingeniero de procesos me decían que los saltos, ¿por qué se generan estos saltos de que dejamos láminas extras que al final igual ralentizan el proceso? Y claro, pues porque desde programación se deja como cierto colchón de seguridad y en impregnación hacen lo mismo porque también se pierde un poquito. Eh, y claro, la de programación me decía que ella lo hace por asegurarse, porque es muy variable y todo eso, pero es un criterio que ella, claro, con el tiempo ya lo maneja, pero no es algo que esté formalizado. Entonces lo que me decía aquí el ingeniero de procesos me decía, eso tenemos que formalizarlo, que es el método de trabajo y justificarlo, dijo, no es complejo, al final es como que tengo que conversar con la programadora en este caso y llevarlo como algo documental, así como que es el estándar de trabajo que se tiene considerado, porque es algo que siempre va a ser así, no es como que, porque si no van a quedar cortos las láminas siempre. Correcto. Oye, no nos metemos en ese detalle nosotros y nosotros lo planteamos como estandarización de procedimientos. Y ahí sí. Y lo vendemos los dos Sí, lados. ¿Captáis? Y ese sí, sería sí. nuestro aporte. Ya, oye, yo Entonces, creo que tenemos un análisis clarito, pues, está completo, concreto, hay que darle término nomás y empezar ya a consolidar algunas de las mejoras. Mira que ya lo dijimos el otro día, estamos con el tiempo en contra, tenemos la próxima semana nomás para terminar el sí. capítulo 4. Entonces así, ojo, hay que meterle velocidad. ¿El viernes tienes que Profe, ir o no? ¿mañana? ¿Sí? Sí, mañana sí voy a ir. Ahí vaya a aprovechar un poco. Estamos a Sí. punto que se nos acaba el tiempo. A ver. ¿Tienes más temas? No, si le iba a consultar también las propuestas, también Sí, pues. planteadas. Sí, 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 mientras, en la medida que estén bien fundamentados, estamos listos, estamos al otro lado. Eso, bien fundamentado y bien conectado con el diagnóstico. Si hacemos eso, Ya. estamos, Joaquín. Eso es. Y estas propuestas deberían estar todas terminadas para la presentación que viene. Sí, por capítulo 4 completo. Por eso Ya. te dije, por eso te digo. Y no nos vamos tanto detalle, sino que vamos más al hueso para cerrar el capítulo. Esa es mi sugerencia.
¿Estamos? Ya,